Hoy ponemos la mirada en la figura del escritor italiano Vittorio Messori, famoso periodista converso y autor católico, con más de 20 libros en su haber en los que defendió la fe católica. El 3 de abril, Viernes Santo, falleció en su casa en Italia, dejando un gran legado. Para profundizar en él, sus claves de éxito y su impacto en la comunicación del catolicismo, nos acompaña Alex Rosal, editor en español de su obra. Alex Rosal, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie. Señor Rosal, ¿por qué Vittorio Messori es considerado una figura clave en la literatura católica contemporánea? Vittorio Messori se puede considerar que posiblemente ha sido el escritor católico, por lo menos más vendido, de más difusión, tanto en el siglo XX como en la primera parte de este siglo XXI. Hay que pensar que sus libros, que eran únicamente religiosos, se vendieron del orden entre 30 y 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Él fue amigo de los papas, entre ellos Juan Pablo II, Cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, pero sobre todo lo que es interesante de Vittorio es que él se formó dentro de una familia profundamente atea y anticlerical, y él, ya de mayor, cuando era un periodista todavía no reconocido, decidió investigar las razones de la fe cristiana, si Jesús era un mito o era una figura real, y a partir de ahí escribió Hipótesis sobre Jesús, que fue un verdadero boom, ¿no? Él decía que él indagaba y trabajaba como un historiador, pero escribía como un periodista, que quizás esto era ese don de la comunicación que él tenía, fue lo que hizo que tuviera un gran impacto en todos los ámbitos. Y esto fue lo que también logró su conversión al catolicismo. Sí, él cuando empezó a darse cuenta que ya no era ateo, que se sentía cristiano, aunque todavía no había sido bautizado, se lo dijo a su madre, que era profundamente atea y anticlerical, y le recomendó que fuera al psiquiatra, ¿no? A partir de ahí siguió indagando, indudablemente puso cierta distancia con su familia, y lo bueno es que Vittorio no solo escribía para el católico de a pie, sino que su intención era dar razones de la fe para que pudiera ser escuchado también por la gente que no tenía fe. Por eso, por ejemplo, en su primer libro, Hipótesis sobre Jesús, le pidió el prólogo a un destacado académico comunista y ateo, justamente para crear un vínculo con todos esos ámbitos que no tenían fe. ¿Cómo lograba Messori conectar justamente con los lectores no creyentes, también con los creyentes, ¿no? Al mismo tiempo? Podemos decir que Vittorio ha sido el gran escritor católico de estas últimas décadas, ¿no? Porque supo armonizar los dos pulmones del cristianismo, ¿no? El pulmón de la fe y el pulmón de la razón. A él le gustaba recordar que la famosa frase de Chesterton que dice que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Y por lo tanto, Vittorio insistía mucho en que había que razonar, argumentar un poco nuestra propia fe. Por eso a él se le considera el primer apologeta, podríamos decir, del siglo XX, ¿no? Él estaba permanentemente dando razones de la fe. Si podríamos señalar algunas claves de éxito de Vittorio Messori, ¿cuáles consideraría usted que serían las que lo diferencia de otros autores? Mira, hay una cosa importante. Algunos lo encasillaban como un vaticanólogo, ¿no? Pero él rechazaba completamente esa etiqueta y de hecho vivía fuera del ámbito del Vaticano o de Roma, ¿no? Él vivía en el norte, en una población pequeñita que se llamaba Desenzano del Garda, que está al lado del lago que lleva su propio nombre, ¿no? Entonces él lo que buscaba era justamente lo contrario a lo que habitualmente suelen hacer los vaticanólogos, ¿no? Los vaticanólogos, en general, no todos, pero sí una buena mayoría, lo que decía Vittorio es que intentan vislumbrar qué es lo que tiene la vasija que contiene el depósito de la fe y se quedan en la superficie, si tienen muchas rajas, si tiene problemas o no. En cambio, Vittorio saltaba
esos asuntos demasiado humanos y podríamos decir morales para justamente descubrirnos al gran público el sentido del depósito de la fe. Por eso él decía que todo se sostiene con el clavo de la fe y todo lo demás viene mucho después como es la moral. Por ejemplo, él decía que si predicamos la moral sin antes haber anunciado a Cristo, lo que acabamos provocando no es una adhesión, sino un rechazo. Todo estaba un poco en la dinámica de buscar justamente la fe. Si usted pudiera recomendar alguna obra de Vittorio Messori para las personas, nuestros televidentes que quizá lo están conociendo ahora con esta entrevista, ¿cuál sería? Pues quizás Hipótesis sobre Jesús podría ser la más destacada. Luego, el que quiera profundizar más sobre el misterio de la Iglesia, Informe sobre la fe, un diálogo con el cardenal Ratzinger, y el que quiera defender de alguna manera a la Iglesia ante los ataques habituales desde ciertos medios, yo le recomendaría Leyendas Negras de la Iglesia. Señor Axel Rosal, muchísimas gracias por la entrevista. Definitivamente Vittorio Messori deja un gran legado para la Iglesia y para quienes buscan también razones de la fe hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie.